días, buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, quiero comenzar con dos aclaraciones. Somos poderosa, no la poderosa. Poderosa sin artículo. Minera poderosa, no la ponderosa como la que hay en las películas, ni como otros nombres, somos poderosa. Y bueno, ahora me siento un poquito confundido porque lo he escuchado hablar a Eduardo, un amigo, colega de tiempo, y no sé si tengo que hablar de minería o de proyectos en general que tienen que ver para el manejo que tienen ustedes. Yo discrepo con Eduardo respecto a que no existe vara en minería. Es totalmente falso, les ha mentido. Existe una vara, y una vara bien grande, porque no cualquiera entra en minería. La vara que hay que pasar es muy alta. Tienes que tener resistencia emocional, te vas a alejar de tu familia. Tienes que tener mucho conocimiento técnico y saberlo aplicar. Tienes que estar capacitado para resolver problemas que ni siquiera sabías que existían. Entonces la vara es bien alta, pero es otro tipo de vara, no una vara de tu amigo, porque no cualquiera quiere entrar a minería. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que no cualquiera se puede quedar en minería. Tienes que ser bastante fuerte, tienes que tener energía, tienes que tener motivación, superar la frustración, el costo familiar emocional, el índice de divorcios, separaciones es muy alto, inclusive hasta para practicantes. Les comento, ya que acá hay universitarios, que nosotros tenemos un pequeño programita de practicantes de Poderosa, que se llama Valores de Oro y que tiene que ver con comunicaciones, que hemos hecho un convenio con las 5 universidades que tienen carrera de comunicación acá en Trujillo. UPN, UCB, UNT, UPAU, me falta una creo, UPAU, UNT, bueno, las 5. Y ganaron el concurso y un hombre fue el primer lugar de la UPAU y de la UNT el segundo lugar. ¿Y qué creen que pasó con ese joven del UPAU? No quiso entrar. Bueno, también les doy el contexto para que sepan por qué no quiso entrar. Justo el día que salió seleccionado, después de la entrevista, mataron a 3 personas acá en Trujillo que eran de Patás, vinculadas a Poderosa. Entonces el joven dijo, oye, esto es medio peligroso, no quiero entrar, me da un poquito de miedo. Conversamos hasta el gerente, habló con él para que entre porque se veía que era un valor muy importante. Y lo convencimos para entrar. Y el día sábado que le damos la noticia que va a entrar, mataron a 9 personas en Poderosa, en un enfrentamiento armado que generó un escándalo mundial, más de 2.000 notas de prensa en todo el mundo, de un acto que ya colmó toda expectativa, fue el 2 de diciembre, y obviamente el joven dijo, no, tú me dijiste que por 3 me dio miedo, por 9 no hay forma, y es allá, y no vino. Pero, la segunda lugar, de UPAO también, valientemente dijo yo, como dama, no tengo miedo. Y entró. Y son 2 chicas que ahora están de practicantes y que gracias a su buen trabajo, solamente se iba a quedar una, se quedaron las 2. Y pasaron de ser fitoplancton, yo le digo fitoplancton, que es lo mínimo que viene en la carrera de minero, que es ser practicante pre, zooplancton y training, vienen a ser zooplancton, fitoplancton, y así van ascendiendo hasta llegar ya a ser un pececito mediano en el gran charco minero, ¿no? Entonces, pasaron, ahora están como training y probablemente alguna de ellas se quede como auxiliar y puede estar, pero no saben lo que les cuesta a los practicantes, lloran, sufren, extrañan al perrito, al enamorado. Hay una estadística que en los tres primeras semanas terminan con sus enamorados y comienzan con otros. O sea, hay una serie de cosas que tiene la minería que es muy interesante, pero de verdad es una entrada exclusiva con una valla muy alta. No todos van a poder entrar. Muchos pueden ser llamados, pocos los elegidos y menos los que logran quedarse y hacen una carrera. O sea, no es para cualquiera. Es exclusivo, pero para la gente que tiene las ganas de hacer patria. Porque la minería la trabajas en el último lugar del mundo, donde no hay nada y construyes, donde transformas la realidad a 4.000, 5.000 metros de altura, a temperaturas de 40 grados. Vas al socavón. Es casi un mundo extraño. Es más, solamente el recorrido para ir a Patás,
No sé si alguno de ustedes conocen Patás. A ver, alcen la mano quienes conocen Patás. Para llegar a Patás de acá a Trujillo hay 7, 8 horas, bueno, pongamos 12 horas en promedio, entre que haces bus o en bus 12 horas. ¿Saben qué es lo interesante? La Libertad es la única región que tiene costa, sierra y selva, creo que en el mundo. Costa, sierra y selva, la Libertad, la región La Libertad. Y tú cruzas 2 cordilleras, la blanca, la negra, y llegas a Patás. Pasas de estar acá al nivel del mar a 1500 con una temperatura de 40 grados, con lluvias. No cualquiera aguanta eso. Y ya quitémoslo el tema de la población, de la relación, que hace pues que sea muy difícil ser minero. No cualquiera lo es. Eso quiero que lo tengan claro. Pero en este caso, por lo que me encargaron, no vengo en mi rol de jefe de comunicaciones de Poderosa para explicarles sobre la minería, sino el encargo que me dieron es hablar de gestión empresarial. Y ese, digamos, es otro sombrero que yo tengo, porque además de estar en minería, uno tiene que desarrollar el aspecto empresarial para que cuando te voten tengas de qué vivir y puedas seguir haciendo lo que te guste y estés en lo que te guste porque quieres y porque lo amas y no porque lo necesitas, que eso es bien frustrante. Entonces yo les voy a hablar desde un rol de empresario. Yo tengo un negocio de gestión inmobiliaria que se llama Residencia a tu Medida, que ha creado un concepto de piezas a medida para personas solas o en pareja. Que es un negocio que desarrolla, pero tampoco les voy a compartir mi negocio, sino les voy a hablar lo que me pidieron, que es gestión empresarial. Ahora, antes de comenzar, y yo sé que pues es difícil están desde temprano, me gustaría hacer una pequeña encuesta rápida para saber a quiénes me dirijo. Me dijeron acá hay universitarios de todas las carreras, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuántos de acá son de ciencias sociales o cosa parecida? Si se paran, por favor, párense los que son de ciencias sociales, cosas parecidas, comunicaciones, letras. A ver, parémonos, como que así nos vamos activando. Ah, tú eres abogado. Pero abogado de ciencias, derecho. ¿De derecho cuántos hay? Ah, ya uno de derecho, bajen por favor. ¿Cuántos son de ciencias exactas que no sean ingeniería? Por favor, tomen asiento. Ciencias económicas, química, física. Párense. Que no sean ingenierías. 3, 4, 5, ya. Bajen. ¿Cuántos son de ingeniería? Sospechaba que el público era mayoritariamente ingenieros. Bajen, por favor. Ahora, de los ingenieros, ¿cuántos son mineros? ¿Una nomás minera? Está bueno eso, Eduardo. Estamos en un encuentro que tiene que ver con minería y ahí salimos de la mismocracia, como dijo Eduardo. ¿Cuántos son metalúrgicos? Ni uno, wow. ¿Cuántos geólogos? Yo soy geóloga. Ah, ingeniera geóloga. Ah, cuidado que te pueden botar del gremio si dices que eras minera cuando eres geólogo. ¿Cuántos son civiles? Ya. Listo. ¿Cuántos son industriales? Los abogados de la ingeniería, los industriales. ¿Saben por qué son los abogados de la ingeniería, no? Porque ustedes, igual que los abogados, se meten en cualquier puesto sin saber mucho del tema, pero como manejan procesos y los abogados manejan leyes, entran a todo. Tomen asiento, por favor. Bueno, una última pregunta que tiene que ver. ¿Cuántos son de Trujillo? Párense, no levanten, párense, porque así también se activan la oxitocina que decía Eduardo. A ver, vamos. ¿Ya? ¿Cuántos son de esta universidad? ¿Cuántos son de San Marcos? Mi alma mater. Estamos en huelga, tenemos vergüenza de nuestra rectora, pero ¿qué vamos a hacer? San Marcos siempre es combativa. Gracias. ¿Cuántos son de la uni? Bien, bien. ¿De la Gran PUC o católica? Uno.
De la UPAO, una, está bien, tiene su cuota. UPN, no, párense pues, para poder contar. Ya. De cualquier otra universidad que no he mencionado, razas distintas. Perfecto, ya. Gracias, chicos. Bueno, ya se activaron un poco el cerebro y creo que me van a poder atender mejor. Creo que nuestra silla. A ver, un poquito les cuento la agenda de lo que les voy a desarrollar en los próximos 40 minutos. Me pidieron hacer gestión empresarial, pero yo quiero partir de la historia, de la empleabilidad del pasado, el entorno cambiante, los nuevos retos para los profesionales, un paréntesis con el tema de independencia financiera, que no tiene nada que ver con la charla, pero que creo que vale traficarles ese contenido, crear para emprender y de ahí las competencias para gestionar. Entonces, voy a comenzar a contarles que antes, cuando Eduardo era un chiquillo de 5 años que salía a buscar trabajo con el pelo largo, despeinado y con varicela, la empleabilidad estaba planteada y mirada en ocupar un puesto de trabajo. ¿Quién me emplea para hacer algo? Y mucha gente te ofertaba puestos y tú estabas dispuesto a vender tu tiempo, tu conocimiento, tu energía, volverte experto en algo para ser más empleable. Tus papás, cuando ustedes estaban en el colegio, decían, bueno, tienes que buscar un empleo para hacerte feliz, porque eso fue lo que aprendimos en nuestra generación. Y eso era lo ideal. De ahí, una vez que consiguió el empleo, Eduardo dijo, ¿cómo me vuelvo más empleable? No, se cortó el cabello, se volvió menos metalero, comenzó a aprender de derecho, de minería, a hacer currículums, a hacer su venta y se hizo más empleable. Pero de ahí la pregunta era, mientras eres capaz de generar valor para una organización, ¿eres más o menos empleable? Ahora, ¿este paradigma seguirá vivo? ¿Ustedes creen que el mercado ahora les pide ser empleables? Es más, ¿creen que hay empleo en lo que han estudiado ingenierías sociales, derecho? ¿Creen que hay empleo? Les cuento que no. Solamente imagínense cuántos profesionales egresan de las diversas universidades, que el cartón vale igual para todos, hay una sobreoferta de empleos y la economía no puede contener a tantos trabajadores. O sea, la empleabilidad ya dejó de ser algo único y deseable. Pero a esto vamos a hablar del entorno cambiante. Después de pandemia cambió todo. Ustedes le preguntaban a Eduardo, ¿se puede vender virtualmente? Claro que se puede vender virtualmente. Es más, potencia tu forma de vender. El tema es que hay que saber cómo hacerlo. Como dijo, romper la pantalla. La pandemia nos cambió la vida, nos cambió el enfoque, nos permitió que tecnologías que tenían 20 años de antigüedad comiencen a usar masivamente. Que en minería, que era todo un paradigma, tener que ir a la mina, puedas tú hacer trabajo remoto. Y a veces sea más productivo el trabajo remoto que el trabajo en campo. Las redes sociales se volvieron parte de la vida. Tú puedes hacer negocios hoy desde acá con cualquier parte del mundo. Puedes buscar pareja, puedes vender cosas que no usas, puedes hacer intercambios, puedes hacer redes de conocimiento. Están acá probablemente convocados la mayoría por redes sociales que por otro tipo de medio. Cambió el negocio, cambió la vida, la forma de relacionarnos. La inteligencia artificial está cambiando, ahora se plagia de una manera más inteligente, aunque igual hay que saber hacerla para parafrasear y trabajar de manera que humanices el texto que has copiado, no se copia y pega. Eso todavía tenemos que tener nuestro aporte. Yo ahorita estoy haciendo un doctorado de psicología. Mi tesis es psicología de la informalidad. Mi planteamiento teórico, les comparto, es cómo el pensar como informal te lleva a actuar como ilegal y de ahí la ilegalidad a la criminalidad hay un solo paso. ¿A qué viene esto? Como tú piensas, actúas.
Si tú piensas, como dijo, te pones tus propias barreras y crees que una cosa es de una manera, así va a ser. Si tú dices, ojalá, quisiera, podría, no va a pasar nada. Ustedes tienen que ser determinantes en lo que plantean en su vida. Voy a hacer tal cosa, voy a lograr, voy a cambiar, voy a mejorar. ¿No? Ojalá mejore, tirada al moneda. Hasta para pedir hay que pedir con convicción. Y de ahí viene la personalización. Tú no le puedes vender igual a todos. ¿Por qué les preguntaba de qué universidades son, de qué carreras? Porque tengo que tener una idea de qué público me enfrento. ¿Qué necesidades podrían tener? Me faltó preguntarles de qué ciclo son, pero me imagino que todos están entre sexto y noveno, décimo. Pero bueno, entonces todo esto se transformó en un caldo de cultivo que hace que sea distinto y ya no hablemos de empleabilidad. Ya la empleabilidad fue. Uy, se me cortó. Estamos hablando de nuevos retos. Y me copié esta diapositiva de las habilidades blandas. En la empleabilidad, para que tú seas más empleable, también tienes que tener habilidades blandas. Buena comunicación, buena organización, trabajo en equipo, sociable, pensamiento crítico, ser creativo, puntual, habilidades interpersonales, facilidades de acción, personalidad amigable. O sea, como Dragon Ball con todos sus superpoderes y sus esferas mágicas, que no todos podemos tener esta personalidad tan grande, tan potente. Si hay alguien así, pues la verdad que si tuviera alguien que tenga por lo menos 5 de esas características bien desarrolladas, es súper empleable y probablemente gane mucho dinero. Tenemos que tener mucho de eso y eso cuesta una vida asumirlo, no viene natural. Pero eso no es suficiente. Tienes que tener, además de las habilidades blandas, conocimientos técnicos especializados en algo. Algo que tú sepas de manera distinta, profunda, que sea tu diferencial. Pero para venderlo a una empresa o para desarrollar tu propia empresa. ¿Para qué tenemos que tener todo esto que estamos planteando? ¿Qué opinan? ¿Para venderlo a una empresa o desarrollar tu empresa? Su generación ya no piensa en ser empleable, por lo menos eso debería ser, porque no van a encontrar trabajo. Su generación piensa en crear su propio empleo, en generar su iniciativa. Y necesitan todo esto. Y además de habilidades blandas, conocimiento técnico, tienen que saber gestionar. ¿Qué cosa es gestionar? En 3 ideas. Planificar. ¿Qué quiero hacer? Estableciendo metas. Monitorear lo que me planifiqué hacer. O sea, como les decía, no al ojalá, no al quisiera, sino al voy a hacer tal cosa en tal tiempo, con tales características para lograr tales ventas. Me pongo esas metas, monitoreo cómo voy llegando, porque no voy a llegar de 0 a 100 de un mes a otro. Tendré que hacer 20 en el primer mes, 30 en el segundo, 50 en el tercero, así hasta llegar. Y lo voy monitoreando y controlando para después establecer mis indicadores por ventas, por cantidad de clientes, por negocios que logro. Eso es gestionar. Pero para que ustedes puedan salir del paradigma de la empleabilidad al paradigma de yo hago mi propio negocio, yo soy mi jefe, tienen que tener esto. Independencia financiera. ¿Cuántos de ustedes tienen independencia financiera? Nadie. ¿Cuántos de ustedes no dependen de su papá, su mamá para que puedan estudiar? Poquitos. ¿Se dan cuenta? O sea, la independencia financiera es clave. No tiene nada que ver con la charla, pero sí es, lo pensé, dije, tengo que darles esta información, porque si piensan que van a salir a emprender sin plata, están complicados. Entonces, la independencia financiera lo he planteado en algunas características, ¿no? Digamos, factor diferencial para poder emprender. No es excluyente, pero es mejor. Porque si no, tu emprendimiento no se vuelve un emprendimiento, se vuelve una estrategia de sobrevivencia. Porque si no tengo plata, me la juego en cada vez y trato de sobrevivir. ¿Ustedes han visto la película de Facebook? Hay una escena donde Mark pelea con su socio, el que lo sacó,
donde el socio quería vender y salir como sea porque estaba endeudado, y Marx decía, no, esto es más grande, esto es más potente, todavía no vendamos. Uno miraba el futuro porque tenía hasta cierto punto una independencia financiera, aunque coma puro cereal y agua para vivir, y el otro lo miraba apurado porque quería ya monetizar. Y ese es el reto, ¿hasta dónde inviertes para monetizar? Y para que tú puedas tener mayor tiempo de desarrollo de tu negocio, tienes que tener una independencia financiera mínima. Ahora, para tener independencia financiera tienes que crear ingresos pasivos. ¿Saben lo que son ingresos pasivos? Es aquello que te da un flujo de caja, un dinero contante y sonante mes a mes sin que tú hagas nada. Puede ser acciones como les planteó Eduardo. Yo no soy muy partidario de las acciones porque no dependen de mí y van de muchos factores, pero cada uno puede tener su nivel de riesgo. Pueden ser inversiones inmobiliarias, pueden ser negocios pequeños que ustedes crean y hacen que otro lo trabaje. En fin, las opciones son muchas. Y con esos ingresos tener un capital mínimo para invertir. Pero ojo, el capital no solo es capital económico de dinero en billetes, en bitcoins, en contante y sonante, sino hay diversos tipos de capitales que tenemos y que ni siquiera somos conscientes que tenemos. Les saco algunos que... Capital social. Conozco gente, tengo redes, mi Facebook tiene 5.000 personas, mi Instagram 8.000, mi LinkedIn 4.000. Ese es un capital social. ¿Por qué? Porque tienes a quién venderle. Y tienes a quién venderle a su familia, a sus amigos y contactos. ¿Cuántos han revisado cómo está su capital social? Ojo, es necesario, más si van a emprender algún negocio. Infraestructura propia, aunque sea de su papá o de un familiar, el tener un local, un terreno, ese es un capital. Espalda financiera, no me refiero a plata. Si ustedes tienen un buen crédito, una tarjeta potente, pueden sacar préstamos, que es una espalda financiera. Lo importante es pagarlos. Y si tienes un buen crédito, puedes financiarte con tu tarjeta de crédito para manejar un negocio. Si lo sabes manejar, te puede salir a costo cero el financiamiento. Pero para ello hay que tener un historial financiero, ser puntual, manejarse ordenadamente. También el conocimiento técnico especializado, saber algo diferente, que sea tu pasión, es también un capital. ¿Por qué? Porque si no tienen que comprarle a uno que sí sabe y que sea tu asesor y les cuesta. ¿Se dan cuenta cómo funciona el tema de capital? Manejo de procesos validados. Ahí sirven los ingenieros industriales. Si no sabes manejar procesos, y ustedes lo saben porque eso es lo que le enseñan en la universidad, a manejar procesos, no van a poder organizar nada. Porque la organización es un flujo de entrada con una salida. Un producto, un servicio que desarrollan y una venta que logran y una reventa que ya viene a ser el negocio. Y propuestos de servicio optimizado. ¿Cómo puedo brindar un servicio de mejor manera? Del que sea. Esto es el capital que ustedes tienen que tener. Por ejemplo, algunos que han trabajado en McDonald's, en Pizza Hut o algunas de esas empresas, el solamente trabajar en ellos les va a enseñar a cómo brindar un servicio, cómo desarrollar un proceso. ¿Cuántos de ustedes han trabajado en algún tipo de ese negocio de comida rápida? ¿Tan poquitos? 2, 3, 4 y ya. 5. Pero bueno, les enseña muchas cosas que pueden aplicar para su emprendimiento. Es más, una especie de maestría es trabajar en alguno de esos lugares por lo menos un año y aprender. Y hasta aprender a mandar. Y de ahí, mi recomendación es inviertan en inmuebles. Departamentos, terrenos, casas, lo que sea. Es la inversión segura. Pero, aunque su generación es del alquiler. Pero sean ustedes los que se diferencien para que sean los que le alquilen a los de su generación. Es un buen negocio, se los aseguro. Y ahora vamos al tema del emprendimiento. Lo he simplificado al máximo. Es muy fácil. Una idea que atiende una demanda. Algo que yo veo que la gente necesita y lo pongo
para que la demanda grande que exista lo pueda comprar. Y esa idea la transforma en una oferta que es una solución. Una solución que le genera algún valor a esa demanda. Y al generarle una solución que le genera valor, se hace rentable para ti. Ahí yo coincido con las lógicas del capitalismo y del libre mercado, donde el que gana plata es porque hace un bien a los demás. Vende un producto, un servicio que le da una solución a otros a un precio que es adecuado. De ahí hace que la economía funcione. Como dice Milei, ¿no? Alguien que desarrolla un negocio está brindando un servicio a otro y es bueno porque los demás le compran y le solucionan la vida. Entonces el capitalista es bueno, ¿por qué? Porque genera valor y genera riqueza. Y al generar riqueza tiene que ser bueno porque nadie le compra a alguien que hace algo malo o alguien compra algo malo, salvo que no haya competencia, ¿no? Entonces por ahí vamos viendo cómo en un libre mercado, y en eso soy totalmente liberal, aunque sea sanmarquino, soy liberal, creo en el libre mercado, porque las otras soluciones económicas hacen que no haya desarrollo ni crecimiento, porque dividir pobreza como en Venezuela no funciona. Dividir pobreza como fue en los 80 acá tampoco funciona. Lo que funciona es crear riqueza y que todos tengan mayor riqueza y acceso a ella. Y finalmente vamos a lo que venimos, ¿no? Las competencias para gestionar un emprendimiento y el reto de sobrevivir a crecer. Acá me robé otra diapositiva de las que hay en internet que te dicen 5 pasos para crear startup con éxito. Puro humo, ¿no? 1, no te rindas. Tienes que luchar por lo que quieres. 2, trabaja duro. No te rindas, trabaja más duro. 3, siempre aprende. 4, los errores te hacen mejor. 5, pasión. Todo esto es humo. Es motivación. Hueco. No te dice cómo hacerlo. Te está haciendo una barra. Vamos, tú puedes, sí, hazlo. No te indica nada. Para hacer un emprendimiento, siguiendo lo que les decía Eduardo, ya que he cambiado el orden lógico, y se van a dar cuenta en la diapositiva, la primera competencia que tienen que hacer es vender. Si no venden, no sirven. O sea, no hagan ningún negocio. Si ustedes no tienen capacidad de que la idea que tienen se la vendan a socios, a financistas o a clientes, no hagan nada. ¿Para qué? Pierden su tiempo. Si no tienen capacidad de vender el producto y concepto, no sirve. Si no tienen capacidad de vender con rentabilidad, o sea, la rentabilidad que va a darte un negocio, no hagan nada, pierden su tiempo. Esto es lo último que aparecería en una lógica, ¿no? Primero produces el proceso, y al final es la venta. No, señores. Lo primero es la venta, porque si no venden, es porque su producto no sirve, su servicio no funciona, o no tienen la capacidad de comunicar y generar todas las hormonas que Eduardo les ha contado. ¿Queda claro ese tema? Y ahora, acá, que vendría a ser el paso previo, es de comunicar. Un asistente, cuando puse estas 2 diapositivas, observó algo que espero que ustedes hayan observado. Regreso para que a ver si se dan cuenta. ¿Lo ven? Ya. ¿Qué han visto? Sí, que ocioso, no repitió y no tenía tiempo y... Es que comunicar no es lo mismo que vender. Pero tienes que hacerlo. Comunicar es que yo te hago llegar la información a ti y te digo esto y tú tienes conocimiento de lo que te dije. A lo mucho logro sensibilizarte sobre lo que te dije. Vender es un paso más allá. Hago que tomes una decisión. Que tú me compres y saques plata de tu órgano más sensible, que es tu bolsillo, y me la des a mí para que te dé un servicio. ¿Me dejo entender? Pero igual, tienes que comunicar una idea de negocio a los socios, a los financistas, a los clientes, tienes que comunicar un producto y un concepto, eso se llama publicidad, marketing, y tienes que comunicar la rentabilidad, porque si tú no vendes rentabilidad, nadie te va a comprar. Y no estoy hablando solamente de clientes,
socios, financistas, clientes, porque tú le tienes que vender a otro amigo, conocido, desconocido, pareja, quien sea, para que vaya contigo, porque solo no podemos. Tienes que buscar a alguien que te diga, oye, tengo una idea y necesito plata porque te voy a dar una rentabilidad, que esa plata en vez que esté guardada en el banco, yo te voy a producir. Y tienes que tener claro el producto y el concepto, porque si tú tienes un buen producto pero mal comunicado, no lo vas a poder vender. Ahora, estoy yendo de atrás para adelante, medio ilógico, pero comienzo con la venta, porque sin venta no hay nada. Entonces, si ustedes se iban a desanimar, prefiero que se desanimen desde que sepan que tienen que vender, y aquellos que no saben vender, no tiene sentido. Eduardo, cuando dejó la Poderosa, fundó una empresa que se dedicaba a enseñarte a vender. Y una de sus estrategias de Eduardo, para no darnos el almuerzo del break, te dabas 10 caramelitos y te decía, sal a vender, y con eso, 10 caramelitos, busca tu almuerzo. Gran estafa. Y si no logras comer, es porque no eres buen vendedor y no mereces estar en este curso. ¿Y qué haces tú con 10 caramelitos para conseguir un almuerzo que no te baja de 10 soles? Tienes que ir y decirle, este caramelito tiene no sé qué cosa y dame 10 soles, 5 soles, robarle. Sacas todas tus estrategias para poder comer ese día. Porque pensaste que en el curso estaba el break y el break que te dan son 10 caramelitos que no valen ni un sol. Pero te reta a vender algo que es difícil de vender. Una buena estrategia. Entonces ustedes tienen que aprender a vender, capacitarse en vender. Y acá pasamos ya al tema de conocimiento. Si yo quiero vender y no conozco mi mercado, ¿a quién le voy a vender? ¿Cómo le voy a vender? ¿Qué precio establezco? Entonces yo tengo que conocer el mercado, pero también tengo que conocer la regulación. ¿Qué cosa es la regulación? ¿Qué cosa puedo hacer sin que me metan a la cárcel? ¿Qué cosa puedo hacer sin que me pongan multas? ¿Qué cosa puedo hacer que la ley me permite y que no me sanciona? Regulación es sencillo. Quizás los abogados tienen una fundamentación más consistente, pero en simple y en concreto es ¿qué hago dentro de este tipo de negocio que está permitido? ¿O qué hago que no está impedido? Porque también tenemos que tener mente creativa para entender el mercado y saltarnos las regulaciones dentro de la ley. Conocer las normas. Si van a estar en un negocio de comida, tienen que saber que hay regulaciones fitosanitarias, que hay que sacar carnet de salubridad, etcétera, etcétera. Porque si no, pones tu negocio, inviertes en una gran cocina, viene la municipalidad, ninguno tiene registro sanitario, no tienen carnet de sanidad, cerrado el negocio y multados. Parece tonto, pero sucede, y sucede más de lo común. Por eso es que dicen que muchos negocios mueren en el primer año, algunos mueren en el primer día. Entender cómo funciona el territorio. ¿Es lo mismo vender en Trujillo que vender en Piura? ¿Una cevichería tendrá la misma estrategia de negocio en Piura que en Tacna? Hay que entender cómo funciona cada territorio. Es lo mismo acá en Trujillo, poner un negocio en el Golf o ponerlo en La Esperanza. ¿Es lo mismo los precios en Huanchaco que acá en la Avenida España? Territorios distintos. ¿Es lo mismo poner un negocio de fotocopia frente a la UNT que hacerlo, no sé, pues donde hay una notaría? Si no entiendes tu negocio, no puedes desarrollar tus propuestas y tus ofertas. Y lo más importante, porque ahora la territorialidad se rompió, tú puedes venderla al mundo, entonces ya no tienes que entender territorio, tienes que entender al consumidor. Y al consumidor en sus diversos territorios, realidades, personalidades y todo lo que implica la variable de consumo. El consumidor es un mundo muy diverso. Ahora, innovar. Pero no innovar con que haga una cosa distinta o bonita, ¿no? Innovar de verdad. Hay muchas formas de innovar, hay hasta 15, 10, no sé cuántas formas de innovar. Yo me he concentrado en 3 nomás para compartirles. Para los industriales, innovar procesos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer más barato? ¿Cómo lo puedo hacer más rápido? El cómo lo hago, y ejemplos hay muchos. Domino's Pizza, me voy a un ejemplo antiguo. Innovó solamente en cómo hago para entregarlo más rápido.
Y el concepto de 30 minutos. Papa John, ¿cómo lo hago para entregarlo más rico? Si hablamos en pizza. El cómo lo hago es muy importante. De ahí, productos. ¿Cómo presento el producto? En el envoltorio, la forma como lo vendes, hay muchas formas de innovar ahí. Por ejemplo, hay gente que vendía desayunos. No es lo mismo irte a tomar un emoliente con tus 2 sándwiches que hacer toda una parafernalia para presentarte un desayuno que llega a tu casa con una carta de amor y sirve para reconciliarte porque llegaste tarde el sábado anterior y tu esposa te tenía que perdonar. Servicios, la experiencia. Ustedes, generación de cristal, millennials, centennials, valoran a veces más la experiencia misma que el producto. Entonces ustedes en un servicio van a experimentar, a vivir, a tener toda su sensibilidad complacida. Netflix cambió la experiencia de ir a sacar de Blockbuster un video y que te sancionen por no devolverlo a tiempo, a que tú puedas hacerlo de tu casa a la hora que te da la gana, como te da la gana. Al punto que dice que su competencia en Netflix es el sueño. Y no me dejo mentir porque yo sé que varios han hecho maratones de varias series. Yo estoy haciendo en mis días libres maratón de Sheldon joven y es interesante. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar la innovación. Y acá viene la parte fea del negocio, pero donde todos quiebran. Lograste vender tu producto, ya lo tienes. ¿A cuántos les ha pasado que le llega tarde, mal y nunca su producto? ¿Qué pasó con esa venta tan esforzada que hizo la persona? Se va al diablo, se va al cacho. Si no tengo una buena distribución, entrega a tiempo, no lo hago. Para entregar a tiempo tengo que tener proveedores y tengo que gestionar proveedores. Porque en muchos negocios el proveedor está amarrado con una persona y no permite ingresar al mercado. Una gestión de proveedores es clave, porque a veces hay un solo proveedor en el mercado y hace la diferencia. Quiero hacer sándwiches de pollo, pero resulta que todo lo que vende Gran Chimú, por decir que fuera el único que vende pollos acá en Trujillo, ya tiene un comprador asignado y yo no puedo ir. O me vende más caro a mí porque le compro poquito. O en el negocio de farmacias, compras masivas, distribución organizada, varios puntos de venta. ¿Cómo puedo yo, farmacia pequeña, competir contra ese monstruo? O Tambo, más, que acá está llegando a invadir a Trujillo, distribución masiva. ¿Cómo hago que las bodeguitas puedan competir? Es clave, es la parte que menos ven, porque nadie se pone a pensar en cómo distribuyo. Y cómo me abastezco de insumos. Por ejemplo, aprovecho para poner el tema de la minería ilegal. Una forma de combatir a la minería ilegal, que lo hizo muy bien Urresti como concepto, fue encarecer la llegada de estos insumos. ¿Cuáles son? No, serio, no son mineros, ¿no? Insumos. La dinamita. Si no hay dinamita, no hay voladura. Si no hay voladura, no hay minería. Entonces, si yo encarezco el que llegue esto, hago más difícil el negocio. Por poner solamente un detalle. Por ejemplo, uno dice, va madre de Dios, y encuentra a empresas grandes como Ferreiros vendiendo a ilegales una serie de productos, porque hay también vestidos de legales que compran ese producto, que son maquinaria pesada, insumos, herramientas, una serie de cosas. Insumos es clave. Y tenemos ya toda la logística, la distribución, la gestión de proveedores y el negocio, que acá debería venir. Y una vez que tenemos armado el negocio, cómo lo comunicamos y cómo lo vendemos. Pero es cíclico. Tengo que crear una idea, hacerla apetecible, comunicarla bien, vender y cumplir lo que vendo, y de ahí viene la postventa. Eso es lo que tienen que ustedes tener, esas habilidades para gestionar su emprendimiento, su empresa o lo que fuera. ¿Cuánto me queda? 2 minutos ya. Entonces, ya terminé realmente. Porque de acá viene el gracias. Entonces, eso es lo que tenemos. Y ya para redondear en los 2 minutos, ustedes, les digo, no tienen futuro como lo teníamos antes. Su futuro es distinto. Su futuro
es otro. O sea, ustedes ya no piensen en trabajar, porque inclusive para la jubilación están fregados, no van a tener AFP. Su futuro es de emprendedores, de dueños de negocios, ya no son futuro en la empresa, donde tengo mi línea de carrera, entro de practicante y fitoplancton y voy a salir aunque sea de pececito. No, no tienen eso, olvídense. Para ustedes se acabó eso. Ustedes deben pensar en cómo le brindo un servicio a la empresa. Aprendo en las empresas en empleos, pero empleos que me permitan aprender y tener competencias de las que acá les he hablado, para que puedan crear su propio negocio, para que sean dueños de su tiempo, su destino, y puedan decidir qué hacen con su vida. Espero haberlos ayudado y comunicado algunas ideas que a mí me han costado tiempo, desde que tengo 5 años, aprender a hacer negocios. Mi primer negocio, para cerrar les cuento, fue vender pan con mantequilla. Yo llevaba 4 panes con mantequilla a mi colegio. Comía 1, vendía 3. Después me di cuenta que había más demanda que oferta. Yo tenía 3 panes. Lo que hice fue subir el precio. Pero en un momento el precio es un determinante. ¿Qué hice? Comencé a subastar los panes. Entonces obtenía el máximo valor por cada pan, porque no tenía capacidad de producir más panes, ni llevarme. Entonces, con esta pequeña reflexión de vender, es que ustedes tienen que aprender a potenciar sus habilidades, establecer un mercado y generar el máximo valor o precio por lo que ustedes puedan dar, por lo que ustedes puedan vender. Muchas gracias, chicos y chicas. El miedo es el principal motivante. El miedo nos permitió sobrevivir. El miedo nos hizo escapar del león, del dinosaurio que nos perseguía. El miedo nos llevó a construir casas. Y el miedo es un motor para el desarrollo. Pero también es un limitante. Porque cuando tú tienes miedo y tienes una zona de confort donde tu miedo está más o menos protegido, no vas a querer salir de eso porque da miedo salir afuera. Yo tengo una casa, no me va a matar el tigre, entonces estoy tranquilo en mi casa. Pero ¿qué pasa? Que si no salgo de la casa no como. Entonces todas tus creencias limitantes están por el miedo. Y hay no recuerdo ahorita el nombre, Sandro algo se llama, que hace cursos de venta, que usa la palabra, y con el perdón del francés, que es desahuevarte, ¿no? O sea, él dice desahuévate, tienes que vender, tienes que salir, tienes que romper tus propios miedos. Y el consejo para eso es que tú mismo lo hagas antes que la necesidad te obligue a hacerlo. Tú mismo trabajes en ti, veas que si no dejas tu zona de confort, si no te atreves, no lo vas a lograr. Porque acuérdense, y ahí sí vale la pantalla que les decía que era puro humo, pero es un humo bueno, ¿no? Hay que equivocarse, hay que intentarlo, hay que siempre darle, porque si no le damos, no lo vamos a lograr. El hombre que es perseverante, aunque sea duro entendimiento, será inteligente. Y si es torpe, se convertirá en hábil. Hace siglos dicen eso y creo que la receta funciona. Ismael López, que dio la ponencia en gestión empresarial, y José Díaz, que dio la ponencia en innovación tecnológica, ¿no? Si ustedes tienen alguna pregunta adicional que hayan visto de las ponencias que ellos han realizado, ¿no?, es oportunidad para que ustedes lo hagan. O si tienen alguna inquietud sobre el tema relacionado, ¿no? Ustedes saben, José es un experto en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues, si tienen alguna inquietud de inteligencia artificial, lo pueden hacer. Ismael es un experto en gestión empresarial y está en el negocio de minería. Si tienen preguntas de minería, también lo pueden hacer. O como cualquier inquietud que ustedes tengan sobre la vida profesional en general, ¿sí? No sé, Ismael, José, si alguno quiere agregar algo. ¿Sí? Bueno, yo creo que esa es una excelente oportunidad para poder conocer las experiencias, ¿no?, de personas que venimos trabajando ya años con estos temas y que ustedes que recién están empezando, pues
puede guiarles, ¿no? No sé qué opinas. Totalmente de acuerdo. Planteen preguntas que nos permitan explicarles dudas, inquietudes, o, por ejemplo, alguien me preguntaba, al terminar la exposición, cómo podía pasar de un negocio que ya había llegado a un tope y que no lograba crecer, ¿no? Y yo le decía que no te puedo contestar la pregunta porque no sé cuál es la causa raíz de por qué no creces. O sea, puede ser que el negocio sea, no sé, pues le decía, si tú vendes huevos y tienes 50 gallinas, no vas a crecer porque si tus 50 gallinas te ponen 10 huevos, tu capacidad de producción es 500 huevos. Entonces no vas a crecer porque no tienes más gallinas, lo que te toca es comprar más gallinas para que puedas tener mayor cantidad de producción. Pero si tu tema es territorial, ya asiste todo el mercado que tienes en tu barrio, no puedes crecer porque ya llegaste al límite del mercado. Y así puedes ver las diferentes variables, ya sea de distribución, de mercado, de producción, de capacidad de gestión o también capacidad de venta. Entonces, la respuesta no está en una fórmula, sino en cada situación, porque cada negocio particular tiene sus características y tenemos que adecuarnos a él para poder ver el diagnóstico. No hay recetas. Entonces, curiosidades como esa las podemos preguntar, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo si fuera ustedes, ¿qué preguntaría? ¿Cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para mejorar mis estudios de mercado, por ejemplo? No sé si te me tomas la pregunta. Sí, sí, claro. En realidad, hoy en día, como se manifestó en la ponencia, pues la inteligencia artificial ha abarcado, ¿no?, todos los ámbitos de los negocios, de los comercios, y un ámbito específico, por ejemplo, es el tema de la unión, en este caso de la inteligencia artificial, con el machine learning, ¿no?, que digamos en alguna medida ayuda a poder encontrar un segmento de mercado, ¿no?, más asociado al perfil de consumidor que necesita nuestro giro de negocio, ¿no? Es decir, en alguna medida la información que continuamente es captada en las redes sociales, ¿no es cierto?, en las mismas tiendas online, ¿no?, tipo Shein, tipo Temu, Amazon, etcétera, etcétera, van capturando toda esa información en una nube para luego poder facilitar la segmentación de hacia qué grupo de cliente estamos buscando, ¿no? Si por ejemplo nosotros fabricamos tiendas tenemos una tienda que vende artículos, por ejemplo, para bebés, entonces ese filtro va a permitir, por ejemplo, pedirle, dame información en 30 kilómetros a la redonda de mamás de entre 20 y 40 años que hayan tenido hijos en los últimos 2 años y que estén presentes en las redes sociales. Entonces, esa segmentación cada vez más fina, a más detalle, ¿no es cierto?, es la que la inteligencia artificial va a ayudar, porque va a personalizar mucho más, a mayor detalle, que simplemente un perfil que lo podría ser un CRM hasta ahora, ¿no? Un CRM segmentaba o segmenta la información del mercado, de tus clientes, ¿no es cierto? Pero ahora la inteligencia artificial amplía ya ese abanico para que ya no solamente sean tus clientes a quienes están detectándose que tienen ese perfil, sino ya pues los cibernautas en general, y ya tú solamente ya no puedas, ya no te limites a vender a esos 30 kilómetros a la redonda, sino pues vender en línea, por ejemplo, a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, esas posibilidades nos da ahora
la inteligencia artificial que antes no teníamos, ¿no? Pero ¿cuáles son sus preguntas, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ulises Flores Sarria. Mi pregunta va más respecto al tema de liderazgo. Ustedes como personas que ya tienen tiempo manejando equipos grandes, a veces trabajar con personas es un poco complicado porque ellos también tienen una personalidad diferente, tienen emociones y tienen diferentes motivaciones. Entonces, en su experiencia, trabajar con equipos grandes, ¿qué consejos me podría dar un joven líder? ¿Qué tal si también tomamos la otra pregunta para... Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jan Sandoval. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tan viable creen ustedes que sea usar las diferentes IAs, las inteligencias artificiales, para generar fidelización de clientes, afianzación del mercado y crear una estructura base para poder modelar tu negocio, ¿no? En base a tus clientes o a tus necesidades que generas a diario? Esta es mía, la otra es tuya. A ver, liderar es lo más complicado que existe y a veces lo más simple. Tú tienes que preocuparte por tus trabajadores, por tus seguidores, tienes que saber quiénes son, qué hacen, qué sienten, cómo viven. Ustedes deben tener entre 20 y 23 años más o menos, ¿cierto? Empiezan una carrera profesional. Yo, por ejemplo, tengo practicantes, personas jóvenes que trabajan conmigo, y yo, para entender su máximo rendimiento, porque hay una curva de aprendizaje que les va a pasar, yo trato de saber cómo viven, cómo comen, cuál es su familia, de dónde es su origen, porque si yo no los entiendo, ¿cómo puedo comunicarme con ellos? Porque además hay una brecha generacional. O sea, no es lo mismo una chica de la UNT que viene de un estrato económico medio, bajo, que tiene ciertas carencias, pero muchas ganas de superarse, que una chica de la UPAO que tiene una situación económica mejor, una familia más constituida, condiciones económicas, acceso a trabajar internacionalmente, pasantías, idioma, y cada uno tiene un contexto positivo que quizás no, la ONT puede tener una capacidad mayor de frustración y de enfrentar y superar retos, y la DUPAO puede tener más herramientas, pero no puede tener ese carácter, ¿no? Entonces tú tienes que adecuar tu liderazgo a cada personalidad. Cómo cada una persona siente, porque no todos funcionan con lo mismo. Hay gente que funciona con gritos. Yo no soy de eso. Pero hay gente que necesita que le manden, que le diren con un liderazgo, digamos, fuerte. Pero en caso de profesionales, porque quizás con un tema de obreros, de gente que tiene que cumplir tareas repetitivas, funciona la sanción, el castigo. Pero con profesionales como ustedes, lo que funciona es darle la confianza para que desarrollen su máxima plenitud. Toma tiempo, cuesta. Porque yo tenía un jefe que en paz descanse, Jaime Niño 10, que era ministro de Educación colombiano. Trabajé con él como 3 años en educación. Y él me daba 3 consejos para contratar a una persona. El primero decía que sea una buena persona. El segundo, que tenga ganas de aprender. Y el tercero, si sabe algo del negocio, mejor. Yo le decía, oye, pero no, primero tiene que ser alguien que sepa el negocio, porque ¿qué hago con una persona que sea muy buena, pero que quiera aprender, pero que no sepa nada? No, me dice, porque si una persona es buena, puedes confiar en ella. Si tiene ganas de aprender, va a cubrir la brecha de aprendizaje. Pero si solamente sabe el negocio y no es buena persona, te va a traer problemas. Si no quiere aprender, se va a quedar en su estatus de saberlo todo y va a ser muy difícil de gestionar. Y aunque me costó mucho entender eso y aplicarlo, creo que es una buena fórmula para compartir. Es ustedes que primero es la persona humana en todas sus dimensiones. Porque el negocio le puedes enseñar, pero lo que no le puedes enseñar es valores. Lo que no le puedes enseñar es comportarse bien. Lo que no le puedes transmitir es el hambre por aprender. Entonces, para tú liderar tienes que motivar a la gente en su esencia, en su corazón y con sus características. Y mientras más sepas de la persona,
más vas a poder liderarlos. Si tú no sabes qué come o si come, y no me estoy yendo muy lejano, o sea, hay chicos que vienen de la Sierra de la Libertad y tienen a las justas para comer y hay días que no comen, o miento. O sea, yo he sido sanmarquino, nunca he ido bueno, solamente he ido 5 veces al comedor de San Marcos, porque la cola es muy larga, pero hay veces que te la pasas del desayuno a la cena, porque no tienes plata para comprarte el almuerzo. Y quien está en una universidad estatal, UNT, UPA, o San Marcos, UNI, saben qué es eso. O tienes que medir cómo haces un menú universitario, ¿no? Yo trabajaba con un chico que era nutricionista y el menú que teníamos de un sol, era un plátano con un bizcocho que nos permitía tener el carbohidrato y proteínas para aguantar la jornada del día. Entonces, cuando eres universitario cuentas centavos. Entonces, hay que saber esa realidad porque conforme vas quitando sus brechas y sus pequeñas preocupaciones, puedes hacer que esa persona saque su máximo potencial. Vamos a inteligencia artificial. Bien, entonces, en cuanto a tu pregunta que estaba más relacionado a las inteligencias artificiales que se pueden utilizar, entiendo tu pregunta está más relacionada ya a la venta, ¿no? O a la comercialización. Bien, entonces, así como en el marketing digital el perfil del cliente es detectado o filtrado justamente ya por las características, gustos, costumbres de las personas que visitan las redes sociales, ¿no? De hecho, cuando nosotros entramos en un Facebook o en un Netflix, inmediatamente te aparece publicidad de artículos que tú ya antes has revisado, ¿no es cierto? O que personas que tienen más o menos tu mismo perfil, ¿no es cierto?, compran. Entonces, es en ese mismo sentido que la inteligencia artificial ayuda, ¿no?, a encontrar perfiles similares, ¿no es cierto?, en distintas bases de datos para ampliar el alcance de la promoción de tus ventas, ¿no? Entonces, es muy interesante este punto, porque si ya se tenía una información de clientes, por ejemplo, que compran en Amazon un determinado tipo de producto, ahora la inteligencia artificial amplía ese ámbito y ya no solamente te busca para clientes de Amazon, sino ya te busca para clientes de todo tipo de redes sociales, ¿no? Entonces, indirectamente te ha creado más mercado y ahora viene el reto, ¿no? Porque vas a tener tú que tener la capacidad para poder atender esa demanda, ¿no? Que antes pensaba, oye, pues bueno, habrán unas 5.000 personas y ahora probablemente ya con ese crecimiento de alcance, ¿no?, probablemente ya estemos hablando de millones de personas que estén interesadas en el tipo de producto que tú haces, ya no solamente de tu ámbito local, sino a nivel mundial, ¿no? Así que en ese sentido las inteligencias artificiales ayudan muchísimo para la creación de mercado y es una herramienta pues muy potente para todo lo que es ventas, ¿no? Si me permiten complementar, el concepto es de la personalización masificada, porque personalizas para cada uno lo que necesita, pero lo haces masivamente, que es la potencia que te da la inteligencia artificial, ¿no? Puedes llegar a muchos de manera precisa, pero en masa. Bueno, en base a lo que me están comentando, justo su ponencia anterior estaba mencionando sobre lo de ventas salvajes, cómo llegar, ¿no?, a la persona para poder consolidar o hacer ese cierre de la venta de una manera bien personalizada
hacia la persona, ¿no? O sea, puedes generar un filtro, sí, con la IA, que te permita llegar a la persona, pero de ahí tienes que ver cierto punto en el cual tú busques esa personalización con cada uno de ellos para poder cerrar esa venta, ¿no? O para poder adecuarte a las necesidades que él está buscando en tu producto o a lo que tú estás vendiendo. Claro. Y bueno, la verdad es que en cierta parte me parece muy interesante, pero también, o sea, me voy a la estructura, ¿no? Cuando, o sea, la IA sí me da una estructura o un modelo de cómo yo poder llegar hacia esa meta, ¿no? O ese punto. Pero, o sea, ustedes en su amplia experiencia, quisiera saber de repente cómo focalizar ese punto o cómo encontrar ese punto de la manera más adecuada. Sí. Porque muchas veces la IA te da la información y te dice, mira, aplícalo de tal manera, pero no muchas veces funciona. Sí, no, esta es muy interesante tu pregunta, porque la inteligencia artificial, por ejemplo, utilizando también ciencia de datos, puede, digamos, sacar una tendencia, por ejemplo, que la mayoría de personas, por ejemplo, que compran pantalones vaqueros, ¿no es cierto?, también suelen comprar correas de piel. Imagínate que llega a esa conclusión. Entonces, ¿cuál es ya la parte humana de esa combinación? ¿De acuerdo? Es que ya en la estantería de tu tienda los pongas cercanos, ¿de acuerdo? Para que la persona en el momento ya que está escogiendo el pantalón, ya la inteligencia artificial dice, mira, el 70% de personas que compran vaqueros también compran cinturones de piel. Entonces ya ahí es tu habilidad para ponerlos lo más cercano posible, o también, inclusive, en línea, en el momento inclusive que tú ya estás pagando el pantalón vaquero, inmediatamente te está llegando un SMS a tu teléfono diciendo que hay una oferta de cinturones de piel que se acaba de abrir en el tercer piso. Entonces, para eso es que se utiliza esa combinación de inteligencia artificial, ciencia de datos, machine learning, que potencia pues la venta, ¿no? Yo creo que en esa combinación es donde se le saca el máximo provecho, ¿no? Y también, como te digo, la parte humana, en donde saber, es decir, a veces uno piensa que las estanterías en los supermercados están puestos de manera aleatoria, pero no es así. Los productos están puestos en función de la combinación más lógica que los gustos y costumbres de las personas tienen, ¿no? No sé si quieres ahí complementar. Si me permites, ahí yo no sé mucho de inteligencia artificial, digamos, todavía soy un usuario conservador, pero lo poco que he aprendido investigando es que le tienes que saber preguntar a la inteligencia artificial qué quiere. Si preguntas tonterías, te van a contestar tonterías. Si preguntas inteligente y focalizadamente, vas a sacarle mayor valor. Y lo otro que no se pierde es entender la estadística, saber de medias, promedios, porque la información que te da tiene una valorización estadística porque junta mucha data que si tú no la sabes entender, no vas a saber sacar provecho. Porque, por ejemplo, como dice el colega, puedes tener el tipo de pantalón que compran, el 70%, lo cual tú podías inferir, voy a vender más de este pantalón. Pero si el 70% lo compra, ¿qué mercado te queda? 30%. Entonces probablemente sea el producto que no tengas que vender porque ya está colocado en el mercado como un mar rojo. Entonces, es importante entender la información y poderle darle valor, ¿no? Y respecto a tu primera introducción de ventas salvajes, para mí, yo personalmente me considero vendedor de formación. Yo soy formador, me han formado como comunicador, pero lo primero que aprendí fue a vender. Y vender es un arte. ¿Por qué? Porque no le vendes igual a ella, que a ella, que a ella, y a la misma ella no le vendes igual ropa como le venderías una casa o como le venderías un teléfono. Porque su relación con cada producto es distinto y tu estrategia de venta para vender a la misma persona un producto distinto
de acuerdo a que le interesa momento de la vida. Hay muchas variables en la venta que puedes tener información de inteligencia artificial, de estadísticas, de todo, pero al final el arte de la venta es cierre. Y el cierre es muy difícil de lograr si es que no entiendes cómo funciona la toma de decisión, ¿no? En ventas hay 3 cosas básicas. 1, que la persona pueda comprarlo, quiera comprarlo y decida hacerlo en ese momento. Es decir, yo voy al mercado porque quiero comprarlo. Tengo la decisión de hacerlo, entonces te toca a ti como vendedor hacer que esa decisión se concrete. Porque muchas veces los vendedores ya tienen el señor que viene a firmar y le quieren dar más información. Una información más y lo complicas. O el vendedor que le da más opciones de color. O sea, el arte es cierra, 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 cierra. No abras más el campo, cierra. Quítale las opciones, ponlo, focalízalo, firma, 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 hasta que obtienes la venta. Pero obviamente el cierra no es que a la bruta, le estoy caricaturizando, ¿no? El cierra es, busca que la persona levante esa opción y no que se abra más temas. O sea, no, quiero ver colores. No, hay 5 colores. Ah, sí, pero hay un sexto. La mente no se complica cuando tiene muchas opciones. Mientras menos opciones le des, es mejor. Siempre es bueno 2. O blanco o negro. Como dice Ventas Salvajes, no le preguntes si va a comprar o no, porque si te va a decir sí o no, te fregaste. Tienes que decirle, ¿quieres comprarlo ahorita con tarjeta o efectivo? ¿Yape o plin? Entonces la persona te tiene que decir por uno y vendes. Ya. Chicos, ya vamos terminando. Una pregunta más y Ya, ya ok. terminamos el seminario. Gracias. Puedo hacer una pregunta para ambos, pero es un poco casi personal. ¿Normal? Ya. Hasta la edad que ustedes tienen ahora, ¿cómo han ido ustedes organizando sus finanzas? Y como nosotros somos, bueno, ya adultos de edad temprana, entrando a la edad de adultos, ¿qué nos aconsejarían a nosotros para, digamos, iniciar ya dentro de ese mundo? Porque el mundo de finanzas es un mundo muy grande. Tanto hay finanzas personales y finanzas, inversiones, etcétera. Pero cada uno también, digamos, lo lleva de una manera distinta. Así que, ¿cómo ustedes lo llevaban hasta este momento y cómo nos, pues, Bueno, recomendarían? yo creo que tu pregunta es muy interesante porque en realidad esos son tipos de enseñanza que no te la enseñan en ningún lado. Y justamente es lo más importante, diría yo, para la vida, ¿no? Yo te podría decir, en base a lo que he visto y lo que he leído, etcétera, que uno de los mejores consejos en ese punto es que cuando tú recibas una remuneración, ¿ya? Normalmente lo que hacemos con nuestros ingresos es pagamos nuestras deudas o pagamos los gastos que tenemos que hacer. Y olvidamos que en realidad lo primero que tienes que hacer es invertir en ti mismo, ¿no? Es decir, lo primero que tú tienes que hacer cuando recibes tu remuneración es una parte de ese dinero, guardarla para ti. Primero lo guardas un 10%, un 20%, lo que pasa. Ese dinero va a ser para yo invertir en mí y luego ya pagas el resto, ¿no? Ahí está, si habéis leído alguna vez Padre Rico, Padre Pobre, todos esos bestsellers que hay sobre finanzas, lo primero que te aconsejan es eso, ¿no? El dinero que tú recibas, la mentalidad pobre es, voy a gastármelo y me compro ropa y me compro el último iPhone, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta cuando que en realidad lo que más vas a necesitar a futuro es invertir en ti mismo, en tu conocimiento y tu capacitación, que es lo que te va a generar ingresos a futuro, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir. Mira, ese tema me encanta. Te podría dar una conferencia, si quieres, respecto a lo que es educación financiera. Es más, quería yo trabajar un tema de educación financiera para que te ordenes tu vida financiera y logres eso de independencia financiera. Pero creo que no, o sea, por lo menos es para hablar un par de horas y con ejemplos y casos prácticos.
Pero para contestar la pregunta en el poquito tiempo que nos queda, ayer conversaba con una persona a quien aprecio mucho y le hablaba sobre el valor del dinero. O sea, mucha gente que no tiene dinero, ay, con asco ve el dinero, ¿no? Sí, dinero, ¿no? Pero ustedes pónganse a pensar qué cosa es el dinero o qué representa el dinero. El dinero representa tu tiempo, tu trabajo, tu energía y tu creatividad. Porque tú sacas dinero de lo que te pagan por un trabajo, por una labor, por un producto. Entonces, si tú ves el dinero de una manera que es tu tiempo, tu trabajo, tu energía, no lo vas a botar en tonterías, pues. Porque no estás botando un papelito que simboliza una cantidad de dinero, estás botando lo que te ha costado horas de trabajo, tiempo, energía, conocimiento. Yo recuerdo una vez que mi hermano quería comprar unas zapatillas Reebok y costaba, no sé, pues 300 soles por decir. Y mi papá le decía, bueno, es muy caro. Entonces tú gánate esos 300 soles y se fue a trabajar en una hora. Mi papá era contratista, hacía obras y lo puso a hacer lampa, meter, cargar arena, hacer, después una semana, un mes, consiguió los 300 soles. Ahora cómprate tus zapatillas. ¿Estás loco? Yo no me voy a gastar un mes de trabajo, dolor, macurqui para que me gasten. No, se compró una Sinfín, unas batitas de 30 soles y los 270 porque le costó ganarse el dinero. Cuando uno entiende el valor del dinero, tu relación con el dinero y tus finanzas cambia. O sea, todo lo que él nos ha dicho es correcto y hay que aplicarlo, pero hay que entender el valor del dinero en su dimensión y no despreciarla. No, dinero, eres monetarizado, a ti te gusta el dinero. Claro, no lo tienes, pero cuando lo tienes y te cuesta ganártelo, aprendes a gastarlo. Y sí, pues, hay que pagarse uno mismo, como dice Padre Rico, Padre Pobre, y una serie de estrategias financieras que tienen que empezar de ahora. Yo a todo mi personal, con el trabajo, les aconsejo, cómprate una casa o invierte en terrenos. Depende de cómo sea tu estrategia financiera, tengan ingresos pasivos y busquen flujos de caja que les permita que cuando los boten del trabajo no lloren. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor.